a votar por el cacique que le impone el partido. ¿Conoce usted el fondo de las reformas en la ley electoral? Subdistritos, lista abierta, deuda política. ¿Qué tanto vamos a cambiar? Conozca la respuesta a todas estas interrogantes hoy en Análisis Semanal con Emerson García. Gracias, Emerson, por acompañarnos en el análisis de la semana. Cuéntenos sobre el tema de la ley electoral. ¿Cómo está esto de la deuda política, los subdistritos y el voto preferente? ¿Qué podemos esperar? Bueno, pues como todos sabemos, hace algunos días ya la Corte de Constitucionalidad dictaminó en algunos casos favorable, en otros casos desfavorable con respecto a las reformas que el Congreso de la República le había enviado, vale decir, hace 8 meses para el respectivo dictamen. Creo que cosas importantes para destacar son las que tú mencionas, Richard, y entre ellas está el financiamiento público que se había solicitado en la reforma a la ley electoral de parte del Congreso que fuera el doble de lo que actualmente es. La Corte de Constitucionalidad apreció y decidió con fundamento de que no era necesario duplicar el financiamiento público para los partidos políticos y que se quedaría como actualmente está. Creo que lo más resaltable y los que creemos en la democracia, no solo externas a nivel nacional, sino en una democracia interna en los partidos políticos, también vimos con un poquito de tristeza el tema del voto preferente, que es básicamente en cuanto a la teoría electoral, es una lista cerrada, desbloqueada, que le permite al ciudadano poder elegir directamente con el nombre y la cara al candidato que ellos quisieran. La Corte de Constitucionalidad fue enfática en decir que el dictamen es desfavorable, pero Richard, creo que cabe mencionar el porqué de ese dictamen desfavorable. Y es precisamente porque la fórmula que propuso el diputado Óscar Argueta era una fórmula que ellos mismos denominaron como injusta y en contra de cualquier valor democrático. Esto lo que significa es, si nosotros vamos a la reforma y vemos la fórmula, no es justo en cuanto al voto preferente, porque más pareciera un engaño de la fórmula, ya que se estaría desbloqueando la lista, pero la persona que fuera en la casilla 2, 3, 4, 5, aunque tuviera una cantidad grande de votos, no le alcanzaría todavía para poder entrar entonces en ese primer lugar del partido político que le correspondiera 1, 2 o 3 curules, ya que esta fórmula le daba votos de entrada al casilla 1 solo por ser la casilla 1. Pero un tema, Emerson, ¿existe la posibilidad de reformar este entuerto? Porque estamos a muy corto tiempo. Bueno, te cuento. Por ahí en algunos medios de comunicación vi la información de que sí había sido aprobada dicha reforma, pero que el Congreso le cambiara la fórmula. Esto no funciona así. Como funciona en realidad una reforma que necesita dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad, es que lo que sugirió la Corte de Constitucionalidad es que el voto preferente sí es democrático, sí es constitucional y sí se puede adaptar a cualquier modelo. No es exactamente. Entonces, el procedimiento, Richard, debiera de ser el Congreso de la República, a través de la Comisión de Asuntos Electorales, modifica dicha fórmula y entonces tendríamos que enviarlo de nuevo a la Corte de Constitucionalidad. Pero creo que eso sí sería voluntad política, tanto del Congreso como de la Corte. Ahora, hay un tema importante, amigos televidentes, que son los subdistritos. Esto democratiza la vida política de un partido político porque, digamos, en la lista de la capital, amigos televidentes, ¿son 22 diputados? ¿22 en la capital? La capital sí son 22. Son 22 diputados, pero tendría un diputado en la zona 3, la zona 5, la zona 6, entonces habría un contacto más directo con el representante como lo tienen los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, la Corte de Constitucionalidad en ese caso también dio dictamen desfavorable, precisamente aduciendo que la reforma debía hacerse directamente en la Constitución Política de la República de Guatemala y no en la ley electoral. Creo que aquí lo que debiéramos de resaltar es, además de lo que tú decías, Richard, de un tema de democratización interna, también es acercar al votante
con la persona o el candidato, ¿verdad? Entonces, el que fuera candidato, como tú bien decías, ya no tenía que estar en toda la metropolitana, en el caso del ejemplo, sino debería estar solo en algunos sectores de zonas y eso da mayor representatividad. Hoy por hoy, después del dictamen de la CC, fueron desaprobados los subdistritos, ¿correcto? Bueno, y aquí nos encontramos, Emerson, con otro tema, y es que cuando no se aprueban los subdistritos, cuando no tenemos un voto preferente, esto afecta a la democracia interna. Hablemos de cómo queda la democracia interna frente a estas reformas y al transfugismo. A ver, en cuanto a las reformas referentes a la democracia interna de un partido político, la Corte de Constitucionalidad dio dictamen favorable, primero en el sentido de que el secretario general no va a poder ser candidato presidencial al mismo tiempo. Es decir, el que sea secretario general de un partido político y a la vez quiera ser candidato presidencial, deberá de renunciar al cargo dentro del Comité Ejecutivo Nacional de un partido político. Dos, según la reforma del año 2016, el secretario general duraba en sus funciones 3 años. Si esta reforma la aprobara el Congreso, ya con el dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad, únicamente podría estar en el puesto 2 años. Y otra de las reformas que tiene dictamen favorable por parte de la Corte de Constitucionalidad es la referente a que ningún familiar del secretario general de un partido político puede integrar ningún otro órgano electoral, es decir, ningún comité departamental, ningún comité ejecutivo municipal e incluso no podría integrar tampoco el Tribunal de Honor. Muy interesante. Veamos un tema que me pone a pensar, y es que si se tardaron 8 meses los de la Corte de Constitucionalidad y considerando el ambiente político que hay en Guatemala, ¿no le parece a usted, licenciado, que vamos a tener la misma ley electoral que se usó en las elecciones pasadas? Las únicas modificaciones en este proceso electoral van a ser las implementadas en la reforma del año 2016. Es decir, el techo de campaña se redujo a la mitad. En las elecciones pasadas tuvimos un techo de campaña de aproximadamente 56 millones. En estas elecciones del 2019 tenemos un techo de campaña únicamente de 28 millones aproximadamente. La fiscalización, el tema de la democracia, de la democratización de los medios de comunicación. En el 2015 los partidos políticos pautaban con los medios de comunicación. En estas elecciones ya no van a poder pautar. Y ahí quisiera hacer una observación también. En la misma Corte de Constitucionalidad actualmente se encuentran varias acciones interpuestas precisamente por la libertad de prensa, la libertad de contratación y que afectaría entonces esta reforma del 2016. ¿Qué vale la pena observar, Richard? Si alguna de las acciones interpuestas en la Corte de Constitucionalidad fueran declaradas con lugar y eso conllevaría entonces a declarar inconstitucional la prohibición a los partidos para contratar medios, lo primero es con qué dinero lo van a hacer los partidos políticos si el techo de campaña se redujo a la mitad. Y se redujo a la mitad precisamente por eso, porque se dijo, bueno, ya los partidos no van a gastar en pauta, sino va a gastar el Tribunal Supremo Electoral. O sea, tendríamos de verdad unas elecciones con muchas dificultades. Y a veces las personas dicen 28 millones es mucho, pero eso hay que dividirlo dentro de 340 candidatos a alcalde, dentro de 160 candidatos a diputado, que ahora van a ser 160, y la campaña presidencial. Cuando ustedes matemáticamente dividen eso, es una nada. Y tomando en cuenta lo que puede costar una pauta en un medio de comunicación, es inviable que el ciudadano pueda tener información sobre sus candidatos. Bueno, como última pregunta, Emerson, recientemente, el día de hoy, el Tribunal Supremo Electoral informa que están buscando una compañía privada para que analice el tema de la campaña anticipada, para poder evaluar si el contenido de los medios está generando una campaña anticipada para X o Y personal. ¿Qué va a pasar? Cabe mencionar que dentro de las reformas del 2016 que mencionábamos anteriormente, se integró el artículo 94 bis a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Este artículo lo que establece es la campaña anticipada individual, es decir, yo sin tener atrás un logo o un símbolo de un partido,
Yo puedo ser penalizado con la no inscripción por el hecho de estarme haciendo yo figura, pero ojo, tendría que hacer yo figura mencionando que seré candidato o mencionando el cargo al que yo aspiro. Pero, por ejemplo, espacios como este, espacios en la prensa, si yo escribo un artículo en algún diario, si yo doy mi opinión en algún medio de comunicación radial o televisivo, algún espacio como este, no debiera ser tomado como campaña anticipada. Preocupa un poco lo que tú mencionas de la compañía, porque lo más seguro es que esta empresa no tenga nada de conocimiento en el tema electoral. Y entonces, el hecho de subcontratar no es malo. Lo preocupante es que entonces esa información la va a manejar una empresa que lo más probable es que no conozca nada del tema electoral y esté pasando datos de cualquier persona que salga en cualquier medio de comunicación, y eso no lo hace ilegal. Bueno, muchas gracias, Emerson, por tus comentarios, amigos televidentes y cibernautas de La Noticia en Guatemala. En este análisis semanal quedan muchas preguntas todavía en el tintero. Tenemos que pensar qué va a pasar si el tiempo no le va a coger la puerta a esta ley electoral y empezaremos de nuevo mal y con la misma ley. Yo soy Richard Shaw, este es Análisis Semanal, muchas gracias y manténgase pendiente.